Buenas tardes. El día de hoy, mi grupo conformado por Cristina Garrido, Mariana Marquina, Jesús Valecillos, Raúl Montilla y mi persona, Verusca de Ponte, les estaremos hablando sobre el libro Economía y Psicología, el cual fue escrito por Raimundo Miguel Campos Velázquez. Les hablaremos sobre cada uno de los capítulos presentes. Primero, examinaremos la interacción entre la economía y la psicología. Dado que la economía estudia la gestión de recursos limitados, introducimos el concepto de economía conductual, que representa la fusión de la economía con la psicología. Esta disciplina se enfoca en analizar cómo las personas toman decisiones respecto a la distribución de sus recursos para mejorar su bienestar. Aunque en teoría, si los seres humanos actuaran de manera completamente racional, sus decisiones serían mayoritariamente acertadas. La realidad muestra que las emociones juegan un papel crucial. Esto lleva a que, influenciados por factores como presiones sociales y falta de autocontrol, algunos puedan tomar decisiones no óptimas. Por este motivo, la economía conductual colabora estrechamente con la economía tradicional para comprender mejor tanto el mundo como el comportamiento humano. Existen varios modelos de la economía conductual. Entre ellos son: 1. El Homo economicus. Asume que los individuos son egoístas y racionales, lo que les permite tomar las mejores decisiones. 2. El Homo sapiens. Reconoce que los individuos pueden cometer errores y no siempre son capaces de elegir lo mejor para sí mismos. Y por último, pero no menos importante, tenemos el Homo reciprocans. Este basa sus decisiones en las normas sociales. Seguidamente exploraremos cómo estos modelos económicos se entrelazan para ofrecer pronósticos de los comportamientos más precisos. Capítulo 1. Riesgo, teoría de prospectos y puntos de referencia. En el primer capítulo de este libro se exploran conceptos como la teoría de utilidad esperada, la teoría de prospectos, su relevancia y evidencia empírica, y técnicas para medir la adversión al riesgo. Empecemos por la teoría de utilidad esperada. Esta subraya la importancia de considerar la incertidumbre al tomar decisiones. Si enfrentamos una decisión incierta, debemos evaluar los diferentes escenarios basados en probabilidades para tomar una elección informada. En cambio, en situaciones de certeza, las decisiones se guían por normativas específicas que permiten calcular una utilidad numérica. La utilidad, en este contexto, mide cuánto beneficio o satisfacción obtiene una persona de un bien o servicio. Así, los prospectos pueden ser ordenados según el grado de preferencia o satisfacción que proporcionan, permitiendo establecer una función de utilidad. La teoría de utilidad esperada asigna valores numéricos a las preferencias de los individuos en situaciones de incertidumbre. La forma de la curva en esta teoría varía según la actitud hacia el riesgo del individuo. Será cóncava para aquellos que son aversos al riesgo, convexa para los que prefieren el riesgo y lineal para los neutrales al riesgo. Como punto 2 tenemos la teoría de prospectos. Esta se distingue de la teoría de utilidad esperada al incluir un punto de referencia explícito y contemplar valores tanto como positivos y negativos para los prospectos. Kahneman y Tversky, los proponentes de esta teoría, introducen el concepto del ponderador de decisión, que asigna mayor importancia a eventos menos probables y menos a aquellos más seguros. Esta teoría mejora la teoría de utilidad esperada en 4 aspectos. 1. Establece puntos de referencia para evaluar cambios en la riqueza. 2. Resalta la aversión a la pérdida, mostrando que las pérdidas impactan más que las ganancias equivalentes. 3. La función es cóncava para las ganancias y convexa para las pérdidas. Y 4. Tiende a sobreestimar probabilidades bajas mientras subestimas las altas. Las implicaciones prácticas incluyen el efecto dotación, donde las personas valoran más lo que poseen, y la tendencia a buscar el riesgo en contextos de pérdida. Ahorita hablaremos en cuanto a la relevancia y evidencia empírica. Se estudia cómo la teoría de prospectos puede influir en los mercados, especialmente a través del efecto del punto de referencia,
y la aversión a la pérdida. Un ejemplo es el comportamiento laboral de los taxistas, quienes ajustan sus horas de trabajo no solo en función del salario, sino también de objetivos de ingresos diarios preestablecidos, lo que difiere del modelo neoclásico tradicional. La teoría también aporta insights sobre la justicia en la remuneración y cómo la aversión a la pérdida puede incrementar la productividad laboral mediante incentivos diseñados para aprovechar esta tendencia. Finalmente, se discuten métodos para evaluar empíricamente la aversión al riesgo. Los investigadores emplean técnicas experimentales para analizar la curvatura de la función de utilidad bajo incertidumbre, teniendo en cuenta que el contexto del experimento y la posibilidad de recompensas monetarias pueden influir en los resultados. El método de la lista de precios múltiples es comúnmente utilizado por su eficacia en evaluar la sensibilidad al riesgo en diversos contextos. El segmento del segundo capítulo del libro trata sobre el modelo económico que se enfoca en cómo las decisiones económicas se ven influenciadas por ciertos sesgos y patrones de comportamiento. El texto sugiere que el modelo económico tradicional asuma que los individuos siguen un enfoque racional y analítico, tomando decisiones basadas en la evaluación de todas las opciones disponibles. Sin embargo, se argumenta que los humanos en realidad están más influenciados por sus hábitos y emociones, lo que los lleva a decisiones menos racionales y más basadas en el estatus o en un consejo de terceros. Este capítulo pone énfasis en la resistencia al cambio por las decisiones económicas, que si una persona está acostumbrada a gastar una cantidad fija en un servicio, cualquier reducción en ese gasto se percibirá como una pérdida mayor, lo que demuestra una preferencia por mantener el statu quo. Este fenómeno indica que las personas a menudo evitan cambiar sus patrones de consumo, incluso cuando sería racional hacerlo, debido a un temor irracional a la pérdida. Además, se señala que las decisiones económicas también pueden estar influenciadas por la falta de conocimiento completo sobre un tema, llevando a las personas a depender de la opinión de expertos en lugar de buscar información relevante y hacer un análisis exhaustivo por sí mismas. Esto resalta cómo los prejuicios y la dependencia de las opiniones de los demás pueden ser afectadas significativamente en las decisiones económicas individuales. En la sección del capítulo también podemos hablar sobre el statu quo. El texto analiza cómo este concepto afecta a las decisiones económicas. Se destaca que los individuos tienen una tendencia natural a mantener sus hábitos y preferencias actuales, resistiéndose al cambio. Un ejemplo ilustrativo es a la referencia a una persona acostumbrada a gastar en un servicio. Este fenómeno sugiere que hay una tendencia a sobrevalorar lo que ya posee, en comparación con lo que se podría ganar o perder. En el ámbito económico, esto lleva a que las personas eviten cambios en sus patrones de consumo o inversiones, incluso cuando existan opciones más ventajosas. Esta resistencia al cambio está arraigada en el miedo a la pérdida y en la comodidad con lo familiar, lo que a menudo conduce a decisiones menos óptimas desde una perspectiva económica racional. A continuación, podemos hablar del autocontrol y la procrastinación. Cuando el autocontrol influye en las decisiones y comportamientos de los individuos, se define el autocontrol como un recurso limitado comparándolo con un músculo que necesita ser entrenado y al mismo tiempo descansar para evitar el agotamiento. Esta analogía destaca la importancia de gestionar y fortalecer el autocontrol para mejorar la toma de decisiones y los resultados a largo plazo en la vida de las personas. También menciona que existen diferencias en los niveles del autocontrol entre los individuos, lo que puede tener un impacto significativo en sus resultados y logros. Se sugiere dos posibles intervenciones para mejorar el autocontrol. La primera es fomentar y entrenar esta habilidad desde temprano en la vida, lo que puede llevar a beneficios a largo plazo. La segunda intervención propuesta es explorar y desarrollar la paciencia, un concepto estrechamente vinculado con el autocontrol. Se indica que tanto la paciencia como el autocontrol son cruciales para el éxito y el desarrollo personal a largo plazo. El texto enfatiza que el autocontrol es un recurso valioso pero limitado, que debe cuidadosamente ser gestionado y fortalecido.
Su adecuada gestión puede llevar a decisiones más eficaces y a una mayor realización personal a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de procrastinar, esto consiste en posponer progresivamente tareas importantes pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo. Se tiene el tiempo y la ocasión. Los procrastinadores crónicos son conscientes de las consecuencias que comporta su tendencia a posponer, tanto como proyectos personales, profesionales estancados, recargos económicos, problemas de salud, oportunidades perdidas, excusas por invertir, disculpas por pedir. También tiene un elevado coste interno que suele consistir en sentimientos de inadecuación, frustración, reacciones de ansiedad y baja autoestima. Cuando hablamos de tiempo, este se relaciona con la impulsividad y la paciencia. En términos económicos, el tiempo se define como la tasa de descuento entre distintos periodos. Las personas que valoran más el presente que el futuro son categorizadas como impacientes y tienen una tasa de descuento muy alta. No ahorran lo suficiente ya que prefieren consumir en el presente que esperar. Si comparamos a dos individuos, uno paciente y un impaciente en un mismo objetivo que es ahorrar para un futuro, el individuo impaciente hay que ofrecerle un incentivo más grande para que acepte este término, mientras que el paciente va a aceptarlo a primera instancia. Al tiempo también se le puede medir a través de la tasa de retorno. En este caso es el rendimiento entre la opción elegida en el futuro y la opción en el presente. A mayor tasa de retorno, mayor es el grado de impaciencia. Otro tipo de medida es a través del autocontrol, ya que este está relacionado con la toma de decisiones y el riesgo. Según Borges, una persona que tiene una aversión al riesgo es porque no tiene autocontrol ni habilidades para combatirlo. Por esto, la aversión al riesgo está relacionada negativamente con la paciencia. Bien, ahora hablaremos del capítulo 4, las normas sociales y las normas del mercado. El ser humano siempre utiliza las normas sociales para comportarse de cierta manera, pero aún así, si no está de acuerdo con ellas, hace un cambio apropiado. El dinero, para nosotros, es la relación que tenemos con otras personas. En este caso, está medida en términos relativos. Tendemos a preferir la variable de ingreso por ordenamiento que otro tipo de nivel. En otras palabras, preferimos tener un nivel alto de jerarquía de ingresos de nuestro círculo que ganar muchísimo más, pero estando en un nivel más bajo. Podemos decir que el uso del dinero puede activar las normas de mercado de un individuo en vez de las normas sociales. En un estudio realizado por Voss, Mead y Wood en 2006, nos dice que los individuos se vuelven menos abiertos a pedir ayuda cuando el dinero tiene que ver. El ser humano tampoco toma a primera instancia el costo de oportunidad, pero ¿qué es este costo? Este es el costo a la mejor alternativa rechazada. Sin embargo, las personas que usan más este concepto son aquellas que son más pacientes y menos impulsivas. En otro orden de ideas, otra norma social y del mercado es la consecuencia de pagar muy poco. Si la cantidad de dinero es muy pequeña, el humano la pasará por alto, ya que se está actuando directamente con las normas del mercado. Hasta podemos decir que en los resultados de un estudio realizado por Nisi y Rusticini, no pagar nada tiene mejores resultados que pagar muy poco. Ahora, siguiendo esto, el pagar mucho también tiene muchísimas consecuencias. Un bono de productividad excesivamente alto lleva un rendimiento más bajo, ya que prácticamente los trabajadores se ahogan en cumplir su trabajo. Un mayor precio a la actividad conlleva que no es placentera y tiene un costo. Esto puede llevar a disminuir el incentivo de realizar un esfuerzo mayor. Ahora, en todo esto, el trabajo también tiene un gran peso en este análisis de normas sociales y de mercado. Está arraigado con el significado y la pasión que los individuos le dan a su trabajo. Mientras más significado tenga su labor, mayor será su productividad. Básicamente, en este capítulo hemos visto que el individuo se comporta de dos maneras, bajo normas sociales y bajo normas de mercado. Al hablar del dinero, los humanos se comportan de manera muchísimo más egoísta. El capítulo 5, titulado Preferencias sociales, cooperación, altruismo, justicia y reciprocidad, nos habla del funcionamiento de estos cuatro conceptos en la sociedad económica. El primero es la cooperación. Este es un tema importante a la hora de hablar de economía, ya que sin el nivel de confianza y reciprocidad que tenemos, el mercado no podría existir. Nosotros podemos dejar el beneficio económico de lado para valorar las motivaciones intrínsecas.
El problema de la cooperación es que puede ser más rentable para un individuo no cooperar y quedarse con todos los beneficios de las personas partícipes que prácticamente participar y repartirse todos los beneficios. Existen distintos modelos para estudiar las preferencias sociales. El primero es el modelo de aversión a la desigualdad. Este evalúa el celo que tiene un individuo con recibir un pago menor y la culpa de recibir un cargo mayor. Pero su única desventaja es que no mide ningún tipo de creencia sobre lo que los otros jugadores van a hacer. El segundo modelo es el modelo sobre creencias. Este analiza tanto la cooperación como el altruismo. Modela respuestas de los individuos, donde se actúa con generosidad, pero se responden con castigos o rechazos a estos actos. Básicamente nos dice, si el individuo es generoso, pero lo responden con rechazo, entonces como consecuencia no va a querer cooperar. Pero si no responden con rechazo, pero con amabilidad, sí van a querer cooperar. Hola, siguiendo la línea consecuente, ahora vamos a hablar sobre juegos de Ultimátum y del Dictador. El juego Ultimátum y del Dictador analiza las preferencias sociales y las preocupaciones por la justicia e igualdad en las decisiones económicas. Asimismo, en el juego un proponente ofrece una cantidad al respondente, quien decide aceptar o rechazar la siguiente oferta. Las ofertas suelen ser rechazadas si son bajas y las tasas de rechazo varían según el país y la cultura. En el juego del dictador, el proponente ofrece una cantidad que el respondente debe aceptar, mostrando diferencias de comportamiento altruistas y de justicia. Siguiendo la línea, vamos a hablar ahora sobre el juego de confianza. El juego de confianza combina elementos de ultimátum y del dictador para probar la confianza en transacciones económicas. Las participaciones deben decidir cuántas veces el Homo economicus tiende a no confiar, mientras que el Homo sapiens considera la equidad y la reciprocidad. Siguiendo con esto, la confianza entre los participantes es clave y la reciprocidad puede llevar a un aumento en los montos finales. La información previa al juego puede aumentar la confianza y se observan las diferentes culturas en la confianza y el desarrollo económico. Estos juegos exploran cómo las preferencias sociales de justicia e igualdad y la confianza influyen en las decisiones económicas que revelan información significativa en el comportamiento humano en contextos de interacción económica. Ahora vamos a pasar a juegos de intercambios salariales y de eficiencia. En el estudio de las relaciones laborales se investigan las influencias de las preferencias eh, sociales como la reciprocidad entre empleadores y empleados en el pago de salarios de esfuerzo laboral. George, Premio Nobel de Economía en el 2011, teorizó que un salario por encima del mercado genera reciprocidad en forma de mayor esfuerzo. Esto quiere decir que entre una persona es mayor remunerada, si está por encima del mercado, esa persona se va a sentir satisfecha al realizar su trabajo y por eso va a ser recíproco, va a dar conforme a lo que recibe. Fer y sus colegas crearon el juego de intercambio Salarios de Eficiencia, demostrando que la reciprocidad es crucial en las relaciones laborales. En este juego, la empresa asigna un salario sin conocer el desempeño del trabajador, lo que refleja contratos incompletos en la vida real. Los resultados desafían la teoría del Homo economicus al mostrar que la reciprocidad influye más que la racionalidad del egoísmo, lo que hablamos anteriormente. Entre más satisfecho está el trabajador, mayor será el esfuerzo que hará en su trabajo. Ahora vamos a hablar sobre juegos de bienes públicos. El juego de bienes públicos es un experimento social donde investigadores analizan cómo los individuos enfrentan dilemas sociales. En este juego la sociedad se beneficia si todos cooperan, pero a nivel individual es más conveniente no hacerlo. Esto destaca el desafío de las acciones colectivas donde algunos buscan no cooperar, pero aún obtienen beneficios de la cooperación. El dilema realiza en que la cooperación beneficia a la sociedad en su conjunto, aunque no a cada individuo, y el que los bienes públicos no son rivales ni exclusivos. La teoría tradicional sugiere que si son penalizados, los individuos no contribuirán a un bien público. En resumen, la cooperación disminuye en este juego debido a la interacción entre jugadores que coinciden su cooperación, pero pueden acelerarse
con interacciones adecuadas. Ahora vamos con castigo y evolución de la cooperación. El estudio de castigo y la evolución de la cooperación en dilemas sociales es un campo activo e interdisciplinario. Los biólogos evolutivos investigan cómo cooperan las especies, mientras que los antropólogos analizan la cooperación en sociedades tribales. El castigo altruista, que es costoso y no ofrece beneficios privados, plantea desafíos al disminuir los recursos y las eficiencias de mantener la cooperación. Los investigadores buscan alternativas institucionales más efectivas para fomentar la cooperación. La cooperación varía entre sociedades, siendo más prominente en economías desarrolladas. Futuras investigaciones exploran cómo los cambios institucionales impactan en la cooperación y la confianza en una sociedad y cómo influyen en el desarrollo económico. Ahora pasamos a la conclusión, donde los estudios revelan que los individuos no se comportan como el Homo economicus tradicional, mostrando preocupación por el bienestar de los demás. Cada persona exhibe preferencias sociales como altruismo, confianza, reciprocidad, aversión a la inequidad y a la injusticia. Además, se destaca la importancia de las normas sociales y su interacción con las instituciones. Estas normas se transmiten a través de la cultura y el papel del Estado, que es esencial para promover un entorno de cooperación y de confianza en la misma. Ahora pasamos al capítulo 6, que habla sobre las diferencias de géneros. El origen de las diferencias de géneros. La disparidad del género en el mercado laboral en varios países, donde las mujeres suelen percibir salarios inferiores a los hombres, a pesar de contar con niveles educativos y experiencias laborales similares o en muchos casos superiores al mismo. Se investigan las causas de estas diferencias y se proponen intervenciones de políticas públicas para abordar el problema. Se mencionan medidas con obstáculos para su implementación, pero se destaca que las cuotas no afectan negativamente la eficiencia. Ahora pasamos para el siguiente capítulo, que habla sobre las diferencias, el siguiente ítem dentro del capítulo que habla sobre las diferencias de género en el mercado laboral y el papel cultural. La disparidad salarial, discriminación y el impacto cultural a nivel global en el mercado laboral. Esto es algo que se destaca en muchos países como Noruega, Suiza, Estados Unidos, Holanda, donde las mujeres tienen una mayor participación laboral y salarios más altos en comparación con naciones latinoamericanas, como lo pueden ser Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Estas diferencias pueden atribuirse a aspectos culturales o limitadas o oportunidades limitadas, donde a la mujer se menosprecia por su género. En México, el aumento de la participación laboral de femeninas se relaciona con mujeres casadas y con menor educación, desafiando estereotipos de género. La investigación sobre diferencias de género se centra en comprender las causas de la brecha salarial, incluyendo el peso cultural. Se menciona un estudio de Claude Steele que resalta que los estereotipos afectan el comportamiento de la diferencia en la asignación de recursos con impacto eh, en exámenes estandarizados. Ahora vamos a hablar sobre la negociación laboral. Las diferencias de géneros en preferencia, destacando que las mujeres tienden a ser adversas al riesgo y más altruistas que los hombres, lo que influye en sus decisiones de carrera y negación salarial. Se mencionan posibles razones sociales para estas disparidades, aunque requieren más investigaciones para confirmarlas. Se discute cómo estas diferencias afectan situaciones laborales como entrevistas de trabajo y negociaciones salariales. En experimentos sobre preocupación para el bienestar se observa que las mujeres suelen recibir ofertas con menores comparaciones a los hombres, con salarios menores y beneficios aún por debajo que los que le dan a los hombres. Ahora vamos a hablar sobre la preferencia por la competencia. A través de experimentos controlados se investiga que las mujeres tienden a ser más adversas en entornos competitivos que los hombres. Se observa que en torneos salariales las mujeres no aumentan su productividad como lo hacen los hombres, lo que genera que una brecha sea significativa en cuanto a ganancias. Estudios como el de Nick Jorley y Bester Loud exploran la autoselección de mujeres en ambientes competitivos y su preferencia por pagos por pieza en lugar de torneos, atribuyendo esto a la sobreconfianza masculina y la falta de confianza femenina en su desempeño, donde se descarta la aversión al riesgo como explicación principal de estas diferencias.
Ahora vamos a hablar acerca de las diferencias biológicas en las preferencias por competencia. Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, como el ciclo menstrual o la menopausia, pueden influir en las preferencias por competir, aunque los resultados sobre el efecto del ciclo menstrual en estas preferencias son variados y requieren más investigación. Para abordar la brecha de género en las preferencias de competencias, una posible intervención es establecer cuotas mínimas de participación femenina en torneos. Estudios han demostrado otorgar ventajas a las mujeres significativamente por su participación sin afectar eh, la eficiencia ni la productividad a largo plazo. El incremento de mujeres en ciertos roles puede atraer a otras igualmente capacitadas para competir en un mayor entorno. Y para finalizar, vamos a hablar sobre el impacto de las diferencias de género en las preferencias laborales. En este capítulo abordamos las diferentes estrategias de género en las preferencias y su influencia en la brecha salarial y la participación laboral entre hombres y mujeres. Se identificó que las mujeres tienden a ser menos competitivas, más altruistas, muestran aversión al riesgo en el ámbito laboral, mientras que los hombres tienden a ser más confiados en la negociación salarial, lo que afecta negativamente a las mujeres. Se sugiere que la implementación de cuotas en la información sobre el desempleo relativo pueden contribuir a reducir estas disparidades. Se discutió la importancia de la socialización temprana y los estereotipos culturales en la información de estas diferencias, así como el impacto positivo que una mayor participación laboral femenina puede tener en la cultura y los estereotipos intergeneracionales. Se destacó la necesidad de investigar tanto el efecto de las diferencias sociales como el de las diferencias biológicas en el mundo laboral. Estar hablando un poco en este capítulo sobre la deshonestidad y la corrupción. El autor relaciona estos comportamientos con las normas sociales y la estructura institucional y el desarrollo económico en un país, estudiándolos desde un enfoque experimental. En la primera sección, el autor presenta el modelo de racionalidad del crimen, usado para analizar la propensión de un individuo a cometer un acto deshonesto o corrupto, el cual sopensa la probabilidad de ser detectado y los beneficios del delito contra los costos potenciales del mismo. Acto seguido, al capítulo 7, Deshonestidad y corrupción, se expone la evidencia experimental sobre el contagio de la deshonestidad acerca del efecto del nivel de ingreso y el tipo de trabajo en la propensión a cometer delitos, al igual que el rol del amiguismo y los tipos de pago sobre la dicha inclinación. El capítulo termina con una mención acerca del valor de la honrabilidad y la moralidad y el conjunto de normas sociales en las tendencias deshonestas de los individuos. Finalmente, en el octavo capítulo, Comentarios finales, a juicio del autor, estos avances de la economía y psicología deben invertir de base en el análisis de la conducta individual, así como en la planificación integral de las políticas públicas. Del mismo modo, afirma que es necesario incorporar los descubrimientos de esta nueva disciplina en la enseñanza actual de la economía, en un círculo virtuoso a rigor científico e indescriptible.